Muy buenas, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Hola a todos. Muchas gracias por... Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por estar en este ratito de conversación. Tenemos la suerte de que justo antes de esta casi última sesión se ha hablado de la parte más estructural y de dinero, así que esa parte no tenemos la obligación de tocarla, Mejor. aunque nos gusta, vamos a ser sinceros, es una parte importante de nuestro trabajo también. La intención aquí es hablar de ese periodismo narrativo sonoro, de esa manera de explicar y de mirar la realidad de América Latina y las realidades universales que propone Daniel Alarcón, cofundador, lo habéis escuchado, la voz de Radio Ambulante, productor ejecutivo de Radio Ambulante, que tiene además muchos proyectos asociados a esa casa madre del podcast en español, referencia, meca, diría yo, madre patria del podcast en español, por ser un poco paradójico con esta cosa transatlántica, ¿no? Y que ha sido una referencia desde hace muchísimos años. Daniel nace en Perú, con 3 años se va a Estados Unidos con su familia y allí desarrolla una carrera periodística muy importante como escritor, como antropólogo. Él estudió en Columbia y también ha sido editor de revistas que en América Latina y también desde España pues, gozan de muchísimo prestigio como Etiqueta Negra. Es escritor de novelas que tuvieron impacto, prestigio, como Radio Ciudad Perdida, que fue novela elegida como una de las mejores del año en el Washington Post, y también ha recibido becas de academia y recientemente, por ejemplo, la beca MacArthur. En fin, hay un desarrollo periodístico, una trayectoria. No se trata tanto de repasar el currículum de una persona que ya sabemos que es brillante porque le escuchamos muy habitualmente, sino de enmarcar un poco la conversación para llegar a un punto concreto, y es ese punto en el que tu cofundadora y tú tenéis esa conversación y le dices, tú te encargas del dinero, yo de la narrativa, o al revés. ¿Por qué esa narrativa es sonora? Es decir, hola, por cierto. Sí, hola, hola. ¿Por qué esa narrativa es sonora? ¿Por qué elegís el podcast como manera de mirar y de explicar América Latina? Bueno, primero gracias por la invitación, es súper chévere estar acá. Bueno, en audio tú y yo somos de la misma talla, o sea que eso es chévere. Eso dice Sindo, sí, pero... claro, porque no se nota. Digamos que yo vengo de una familia de radio. Mi papá, su primer trabajo de chico fue narrando partidos de fútbol en Perú para la radio Continental de Arequipa. Cuando yo era niño y nos mudamos a Estados Unidos, armábamos pequeños programas de radio en cassettes que grabábamos y mandábamos a la familia que vivía en Lima. Mi papá nos entrevistaba, qué están haciendo en el colegio, manda saludos a tu tía. Y luego mis primos hacían lo mismo en reuniones familiares y nos llegaba un cassette cada 3 meses. Entonces, ese tipo digamos, primeros juegos con el audio, con la manera de narrar, son súper importantes para mí. Pero fíjate, yo no sé si pasa en el resto de códigos narrativos. No sé si yo también era un friki infantil del sonido. Y Yo no dije friki. Yo sí. Ah, ok. Vale. Creo que ahí hay un elemento casi emocional, nostálgico, Total, con lo que el sonido total. implica cuando quieres hacer cosas con el sonido desde pequeño. Yo no sé si, insisto, es equivalente a leer un libro y decir quiero ser escritor de mayor, pero hay una cosa También como hice eso. familiar. Pero el sonido tiene como una especie de componente personal, familiar, que está, creo, presente en la vida de mucha gente que se dedica al periodismo sonoro. Sí, y lo que a mí siempre me ha gustado las diversas maneras de hablar los acentos de Latinoamérica, la jerga, soy un estudiante de la jerga latinoamericana, mimetizo con todos los acentos y si estoy 3 días en Chile, estoy hablando como chileno. Es decir, como que siempre me ha gustado eso. Y crear un espacio en radio donde se podían escuchar todos esos acentos, un espacio en audio donde se podía escuchar una historia de Guatemala, una de Perú, una de Argentina, una de Cuba, en la misma página, era para nosotros el sueño, ¿no? Vivíamos en California, en San Francisco, en la Bahía, íbamos a fiestas, a reuniones y te encontrabas con puertorriqueños, con chilenos, con colombianos, con mexicanos, y intercambiábamos estas historias y te dabas cuenta que una buena historia cruzaba fronteras fácilmente. Y queríamos crear un espacio para celebrar esas voces y esas narrativas. Desde ese punto de vista diría que Radio Ambulante es un proyecto
relacionado con la migración en el sentido esencial? Sí, y es un proyecto que tiene esa migración en su ADN. O sea, sin ese encuentro, digamos, en California, en ciudades donde hay muchos inmigrantes, donde cada uno está trayendo su legado, su historia, su país, sus creencias, sus tradiciones orales a la mesa. Entonces no existe Radio Ambulante porque no hay ese intercambio. Radio Ambulante, si fuera un proyecto colombiano, un proyecto peruano, sería otra cosa. Radio Ambulante existe justamente porque hay ese encuentro de voces y de acentos de muchos países a la vez. ¿Cómo hacéis para que eso trascienda lo que es esa capa de la población que es capaz de vivir en esos entornos, en esas ciudades, con formación académica en determinados momentos históricos en Estados Unidos o en determinados países? ¿Cómo hacéis para que Radio Ambulante también sea popular en aquellos países de los cuales estáis haciendo capítulos? Pues, o sea, casi todo ha pasado de manera orgánica y siempre me he encontrado con la sorpresa de que somos populares en círculos donde yo no lo sabía. Me ha pasado donde yo he dado una charla en la universidad y luego en Estados Unidos. Y hay estudiantes latinos y gente de la comunidad. Y luego hay gente que trabaja en la universidad, que trabaja en la cocina, limpiando pisos. O sea, gente del staff que son latinos que escuchan Radio Ambulante también y se me acercan y me dicen como que, hey, también escucho el podcast. O sea, ahora en la última temporada hicimos un llamado que la gente nos escriba cartas, de verdad, a mano. Y nos han llegado cartas pues, no solo de todo el mundo, sino de gente en todas las circunstancias, desde gente viviendo en París, en Tokio, en México, en Guatemala, en Puerto Rico, mucha gente en las cárceles. O sea, latinos detenidos en cárceles de Estados Unidos, donde escuchan nuestro podcast y hasta tienen clubes de escucha. O sea, se juntan los internos para escuchar nuestros podcasts y conversar sobre ellos. Entonces, eso, si lo hubiéramos planeado como plan de engagement para tratar de llegar a ellos, no lo hubiéramos logrado. Pero de alguna manera u otra, una buena historia, yo confío que va a llegar a la gente que tiene que escucharla. ¿Dónde estáis? Es decir, vosotros, si no me equivoco, estáis ahora mismo en Nueva York, aunque entiendo que todo es provisional para siempre. ¿Dónde tenéis el equipo? ¿Cómo se distribuye? Porque, claro, nosotros en Un Tema al Día pues, estamos en Sevilla, en Badajoz y en Madrid, y para mí eso ya es un reto. Lo vuestro es ya... Es una demencia. Estamos pues, en no sé, 12, 15 ciudades, ya pierdo la cuenta. Además, la gente se mueve de México a Madrid. Por ejemplo, tenemos un productor acá en Madrid. Pero Carolina y yo estamos en Nueva York por ahora, y pues tenemos gente en Ciudad de México, en San José, en Caracas, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago, Chile, en Londres, o sea, como que... ¿Cuánta gente sois? Más Radio Ambulante Classic, digamos, el podcast que hemos entendido durante estos 12 años como Radio Ambulantes antes de El Hilo y Central. Sí. Bueno, en total, Radio Ambulante Studios, o sea, no Classic, sino ¿Todo? New Radio Ambulante, Sí. serían más de 30. Okay. Radio Ambulante Classic, el podcast, sumamos 12 personas, quizás un poquito más. Y luego, Carolina tiene su equipo de engagement y recaudación de fondos y estrategias que apoya a todos los podcasts, ¿no? En los estudios, o sea, hay 2 personas, bueno, el equipo sonoro que hace diseño de sonido a veces se apoya entre ellos para hacer o Radio Ambulante o El Hilo o Central las series, y luego los verificadores de datos, Desiree, Bruno y yo como director editorial de El Hilo y digamos anfitrión de Radio Ambulante, somos los que nos movemos de lado a lado. He leído en algunos de los textos que tenéis sobre qué significa, ¿no? Cuál es la apuesta, la misión periodística de Radio Ambulante, ¿no? Esta cosa de que os oponéis a la representación simplista que se hace de América Latina, normalmente desde medios, por ejemplo, de Estados Unidos. Sé que también tú has colaborado, por ejemplo, con la BBC y que de ahí viene también una experiencia como personal que te hizo hacer clic, que te pediré ahora que la cuentes. ¿Qué significa? ¿Cuál es esa simpleza? Creo que incluso podemos meter a España en ese saco de miradas ajenas. ¿Qué estamos haciendo mal desde fuera para contar América Latina? Te voy a dar un ejemplo muy claro. Ahora en las últimas elecciones en Estados Unidos ganó Donald Trump. Y inmediatamente el discurso se convirtió en por qué los latinos eligieron a Donald Trump. Como si hubiera sido culpa de los latinos
que ganó este señor. Es que ya os vale. ¿Eh? No, pues, imagínate. O sea, además de todo, además es nuestra culpa. O sea, entonces, un poco ridículo este discurso. ¿Y por qué? Además, el discurso viene allí con una onda muy paternalista, que es como si fuera la obligación de todos los inmigrantes de que tenemos que siempre votar por el Partido Demócrata forever. Ahora, eso es absurdo. O sea, la gente vota porque ve un mundo, analiza su realidad, seguro en algunos casos lo analiza bien o mal, podemos discutirlo, pero o sea, la gente tiene agencia y toma una decisión, ¿verdad? Entonces, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo, pero bueno, hay mucha gente que vota por lo que sea. Y yo creo que hay una mirada muy simple ahí que no toma en cuenta la realidad en que vive la mayoría de la gente latina en Estados Unidos. Y además hay un discurso desde el Partido Demócrata que es muy triste. Es un discurso de que todos los latinos somos víctimas de un sistema que no entendemos. Y si tú hablas con la gente latina no se ve así en absoluto. La gente se ve como triunfadores. Y vimos hoy este documental muy bueno del Darién, muy impactante, pero yo he conocido gente que cruza el Darién y luego pone esa memoria traumática en una caja, la cierra para siempre, lo tira a la basura y ahora voy a triunfar. Y nunca más hablan del tema. Y es otra mirada de lo que es el migrante latino en Estados Unidos y no todo es sufrimiento. ¿Me entiendes? Eso es algo que yo creo que los medios, sobre todo medios, digamos, progres, de izquierda, se olvidan que la vida no solo es lágrimas. Incluso la vida dura. Que siempre la gente se va a reír, se va a enamorar, se va a burlar de sus circunstancias. El humor negrísimo que tenemos los latinos sobre las circunstancias que vivimos es lo que nos salva. Entonces, ahora que no nos podemos reír de nuestra mala suerte, eso es terrible, no vas a quitar eso. Entonces, yo creo que ahí está la complejidad que a nosotros nos gusta en Radio Ambulante. Venís de hacer precisamente en ese spin-off que habéis hecho de Radio Ambulante, que se llama Central, que es como temas tratados en serie, ¿no? en diferentes capítulos, con un equipo específico para eso. Venís de hacer una serie sobre las elecciones en Estados Unidos. Sí. Cuéntanos alguna conclusión más que nos pueda servir para interpretar desde ese punto de vista de la mirada latinoamericana lo que ha pasado en Estados Unidos, porque además... bueno, escuchen Central en los 6 capítulos. O sea, sí que me interesa hasta qué punto está distorsionada la mirada que tenemos desde aquí sobre la mirada latina de un país que ya es el suyo y de cómo se explica a sí mismo lo que acaba de pasar, ¿no? Bueno, lo que acaba de pasar es lo que pasó en el 92, cuando los headquarters de Bill Clinton tenía este letrero grande que decía "It's the economy, stupid". Bueno, it's the economy, stupid. O sea, es inflación. Tú hablabas con la gente y su día a día era, pues, el costo de vida se me subió, la renta se me ha subido, la gente que era dueña de restaurantes decía, bueno, antes me costaba el kilo de carne, me costaba esto, ahora cuesta 4 veces más. Y la gente votaba en eso. Y luego... Yo hice mucho reporteo en Pensilvania con gente dominicana, por ejemplo, una gran comunidad de dominicanos ahí. Y digamos, estas son cosas que se pierden, que los medios grandes gringos no entendían. Y es que no importa cualquier cosa que diga Donald Trump sobre los inmigrantes es poco comparado con lo que dicen los dominicanos sobre los haitianos. Entonces, cuando Donald Trump decía comen gato o comen perro, pues los dominicanos de Pensilvania, bueno, podría ser, ¿no? O sea, como que no era chocante para ellos. Entonces, lo que tienen que entender si van a realmente reportear sobre América Latina, sobre los latinos, es entender que, bueno, hay una extrema derecha en nuestros países que es muy potente y la gente por cruzar el Darién no es que se vuelve de izquierda. O sea, las dos cosas no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, miremos las cosas con más claridad y reportemos sobre el mundo como es, no como quisiéramos que sea. Eso es, o sea, el ABC del periodismo. ¿Qué temas identificas como transnacionales en América Latina? El autoritarismo, ya que venimos viniendo de hablar de este tema, el autoritarismo, ¿no? Desde Trump a Bukele, Ortega, bueno, en fin, la lista es larga.
es algo, ¿no?, que hace que de pronto hablar de Nicaragua pueda interesar en El Salvador y hablar de El Salvador puede interesar a los dominicanos que viven en Estados Unidos. ¿Qué otros temas, causas, sensaciones percibes que, al menos en formato podcast, son transnacionales? Tú dices, la precariedad de nuestras democracias, por cierto, sin duda. El medio ambiente, que está detrás del otro tema, que es la migración. ¿No? O sea, muchísima gente latina en países latinoamericanos está migrando porque, o sea, la chacra ya no da. O sea, que el campesino no puede vivir, ¿no? Entonces tiene que irse. Y la corrupción. O sea, la gente, hablamos siempre de esos temas. Pero además hay temas sociales que, o sea, que a nuestros oyentes les interesa. Temas de feminismo y de género, identidad sexual, salud mental. Son cosas que la gente le llama la atención. Son temas muy universales. Universal. Y yo veo que esas historias de familias, de traiciones, que pueden hasta ser un poquito telenovelescas, la gente les gusta, hay intriga allí, y se usa una situación íntima para hablar de temas importantes que son universales. Eso te iba a decir, el formato, ¿no? Una cosa es que la gente esté preocupada por el medio ambiente, el cambio climático, y otra cosa es que quiera que le cuenten el último informe de la cumbre. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué buscáis? ¿Qué tiene que tener una historia para no ser solo un tema, sino un capítulo? Totalmente, sí. O sea, es súper aburrido que te lean un informe, ¿no? Es muy aburrido. O sea, si nosotros no tenemos oyentes, si no tenemos audiencia, no tenemos, como bien lo dijo Caro, o sea, nosotros dependemos de nuestros oyentes. Entonces tenemos que darles un valor. Y el valor es, los tenemos que entretener y los tenemos que hacer que sientan algo y que se tengan preguntas que van a ir reflexionando en su día a día. O sea que 3 semanas después de escuchar una historia de Rambulante, alguien les va a mencionar algo en una fiesta y van a decir, es como esa historia de Rambulante. O van a ver algo, un titular, y van a decir, yo ya sé eso de Rambulante. O van a entender... Los nuevos Simpsons. Todo ha salido antes en Radio Ambulante. Bueno, ya tengo el pelo de Mark. O sea que, mira, o sea, que un medio sea relevante en tu vida, que tú, o sea, yo seguro que yo tengo novelas que yo leí hace 20 años que a veces las sigo pensando. Y yo veo, pues, Cindo mencionó una historia de Rambulante que es muy buena, tiene 4 años. Es Superman, ¿no? Es la de Superman en Chile. O sea, esas cosas a mí me parece que si una historia de Rambulante tiene relevancia en la vida de los oyentes, eso es parte de nuestra estrategia editorial y parte de la estrategia de sostenibilidad a largo plazo. Porque si la gente piensa que Rambulante es parte de su vida, van a estar dispuestos a darnos 5 pesos para sobrevivir. Muy importante. Hay un lenguaje, estamos hablando de causas o temas transnacionales panamericanos. Supongo que cada vez que viene un español a preguntaros sobre el lenguaje, cae siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo hacéis para que los diferentes acentos sean compatibles entre sí? ¿Cómo hacéis para que la forma de explicar de un argentino sea percibida con naturalidad por un mexicano? En fin, ¿cómo lo hacéis? La respuesta está en que yo, siendo español, entiendo perfectamente lo que contáis. Pero ¿cómo llegáis a ese punto neutro? No sé si tenéis debate. Por ejemplo, hay un capítulo sobre operaciones de cirugía estética en Bogotá, fantástico, me encantó. Tardé 15 segundos simplemente en entender que cola es, con perdón, culo. Ese tipo de cosas son menores, pero no sé si tenéis debates casi semánticos, ¿no? De qué significa populismo en un país u otro, qué significa polarización en un país u otro. Ese tipo de cosas que son más delicadas desde el punto de vista ya casi de lo que uno quiere transmitir. Yo creo que el tema del idioma, o sea, palabras, vocabulario, eso es lo más simple, Claro. ¿no? O sea, ¿ustedes usan Slack? Sí, Ya. bueno, usábamos más bien. Bueno, Slack es la pesadilla de todos Somos los más de periodistas. Telegram. Ya. Entonces, es un sistema de chat interno para una redacción. En el Slack, de vez en cuando aparece un productor y pone una foto y pone, oye, ¿cómo se dice esto en tus países? ¿No? En sus países. O sea, por ejemplo, pone los zapatos especiales que uno usa para jugar fútbol, que en mi país son chimpunes, en otros países son guayos, tacos, ¿no? O sea, en Sevilla, botines, en Málaga, tenis. Sí, claro. No hay manera de... hay algunos, y luego la gente se mete, no, eso sí es así. Entonces, a veces el guión simplemente tiene que reflejar la diversidad de vocabularios que existen, o incluso a veces decir, bueno,
se puso unos botines, lo que quizás en tu país se conocen como chimpunes, guayos, tacos, lo que sea, y luego sigue la historia. Sí, pero para conceptos políticos es más difícil. Es más difícil, conceptos culturales Sí. o incluso como las personalidades de los países, ¿no? O sea, me acuerdo mucho una historia de unas 3 amigas argentinas mayores que se fueron a caminar por el bosque y se perdieron en el bosque por 48 horas. Y lo que grabaron, cuentan su odisea y grabaron varios videos que trataron de mandar y en los videos son hiper vulgares, ¿no? Entonces, que es divertidísimo porque son señoras mayores que hablan súper correcto y luego, o sea, una fila de lisuras argentinas buenísimas. Entonces yo digo al comienzo como que, por favor, al oyente, quiero que sepan que hay muchas palabras vulgares argentinas, o sea, por favor, saquen su cuaderno para apuntar, ¿no? Entonces es como que, bueno, vamos a celebrar que esto es lo más divertido que hay y bueno, o sea un deleite de lenguaje vulgar que es parte del encanto Rambulante. Hay otras cosas, populismo, cosas culturales de familias, de amor, de sexo, que quizás hay que trabajar con más cuidado, pero eso es la ventaja de tener un equipo internacional. O sea, se discute todo en la mesa y lo que tratamos de hacer en Rambulante es, el productor trabaja con una editora, un editor, y luego en algún momento yo entro en el proceso, alguien más entra en el proceso, traemos gente al equipo, a la edición que no han escuchado la historia o quizás ni siquiera saben de qué se trata. Oídos frescos. Entonces levantan la mano y dicen, oye, esto no entiendo, estoy aburrido. Y lo que he entendido a lo largo de los años en Rambulante es que estar aburrido y estar confundido son como hermanitos, ¿no? Si estás confundido, a veces ni siquiera lo entiendes como confusión, sino como estoy aburrido. Y si estás aburrido es porque pues, el guión tiene que estar más transparente, más claro. Entonces ahí trabajamos esas partes y todos están súper autorizados en Rambulante de levantar la mano y decir, oye, esta parte está confundida, no la entiendo, estoy aburrido, por favor. Eso lo pedimos de nuestro equipo de editores. Por favor, tienen que decirlo porque no queremos sacar nunca, lo dijo Caro, cada historia de Rambulante tiene que ser mejor que la anterior. O sea, esa es la vara. Entonces, por favor, tienen que levantar la mano y decir, no, esto no lo entiendo, esto está mal. ¿Cuánto tiempo dedicáis a cada capítulo de Radio Ambulante? Yo creo que promedio 6 meses. Hay historias que acabo de terminar una sobre la ballena de Liberen a Willy. En esa, bueno, eso es un poco diferente, pero tardé 2 años en esa historia. Lo más corto hicimos una historia sobre el terremoto en México. Una vez esa fue una semana, pero digamos 6 meses del promedio. De ahí nace la necesidad de montar un proyecto hermano dentro del propio Radio Ambulante Estudios, que es El Hilo, ¿no? Que es Sí, actualidad. Que por supuesto. Es un semanal, es un podcast semanal, donde tratáis un tema a la semana, digamos, por decirlo de esa manera. Sí. Bueno, Caro dijo que nuestro modelo es creatividad, resiliencia y data, ¿no? O sea, esta es esa última parte de data, es que desde el comienzo de Rambulante siempre le hemos pedido a la audiencia qué quieren, qué les gusta, qué necesitan, ¿no? Además de quiénes son, dónde viven, cuánto ganan, les gusta zapatillas, qué manejan, todas las cosas que son, digamos, de sostenibilidad. ¿Qué necesitan? La gente nos pedía noticias. Entonces, Rambulante, esta maquinaria que saca una historia en 6 meses, no es la maquinaria adecuada para responder a las noticias. No tiene sentido. Entonces, creamos El Hilo, que sí es una máquina de reacción, ¿no? Se parece mucho más a lo que haces tú todos los días, no sé cómo. Yo tampoco. Y responde a esa necesidad de la audiencia y la audiencia nos agradece eso. O sea, el crecimiento del Hilo desde que lanzamos nunca ha parado de crecer. ¿Y un daily? No, pues no exageres. Que no es para tanto. No. Hemos pensado en más días del Hilo, pero eso es como dicen en inglés, a slippery slope, ¿no? Eso se vuelve una adicción terrible. Me gustó porque yo pasé de La Ballena y no entré directo de vuelta a Rambulante, sino me encargué como director de este proyecto sobre las elecciones en Estados Unidos, El Péndulo, y sí me gustó el ritmo, ¿eh?
sí me gusta la adrenalina de la noticia y todo, pero en mi corazón soy novelista. O sea, yo comencé mi carrera escribiendo novelas, cuentos, y yo creo que es eso de largo aliento, pausado, pensado, eso es lo que más me gusta. ¿Qué retos en el semanal? Yo creo que el hilo se parece un poco al tipo de enfoque que nosotros hacemos, Total. efectivamente, aunque la duración es un poco más extensa y evidentemente con más días pues, se pueden afrontar otro tipo de narrativas. Pero, ¿qué elementos específicos tiene el trabajo de ese podcast más pegado a la actualidad? ¿Y cómo hacéis para que, o cómo gestionáis lo problemático que es en algunos países trabajar para contar la política? Sí. Que no es lo mismo contar la historia de los hipopótamos de Pablo Escobar, que soltó en su finca y que luego acabaron liberados por allí por el río reproduciéndose durante no sé cuántos años, ¿no? Que es que una cosa sobre Bukele. No es lo mismo documentar una cosa que la otra porque, sí, bueno, te estás metiendo en la boca del hipopótamo, no es lo mismo que la boca del lobo. Exacto. ¿Cómo hacéis para darle refuerzo a gente que al final está en países solos, entre comillas, porque vosotros estáis repartidos por todas partes? Bueno, para la historia de Bukele trabajamos con periodistas locales, hicimos cursos de protección de nuestra propia información, trabajamos con mucho cuidado con temas de seguridad porque es obvio que ahí en El Salvador hay una guerra contra el periodismo, ¿no? desde el gobierno de Bukele. Yo creo que el hilo se sostiene del conocimiento de periodistas locales, de esa mirada, de su sensatez, de sus fuentes, de su análisis. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos siempre en cuenta la seguridad y la integridad física de nuestros periodistas, o sea, de la gente que colabora con nosotros en sus países. No trabajan para nuestros medios, a veces son independientes, a veces tienen sus propios medios y siempre tratamos de asegurarnos de que van a estar bien, de que estar en un medio como el nuestro no los va a perjudicar. Ahora, a veces es el contrario. Darles visibilidad en nuestro podcast, en nuestro medio, les da una plataforma que, al contrario, que los protege, que ya no son invisibles ni solos, sino tienen el apoyo de Reambulante, el apoyo del Hilo, el apoyo de nuestra audiencia, que es justamente lo que necesitan y requieren para contar las historias con más confianza. Se habla mucho de la industria del podcast. ¿Vosotros os veis como parte de la industria del podcast o más como artesanos a un ritmo mucho más lento de la vorágine que veis a vuestro alrededor, donde estamos todo el día hablando de video podcast, en directo, con público? O sea, hay como todo un movimiento a vuestro alrededor que ha ido variando durante este tiempo, pero es un torbellino permanente de cosas que pasan a vuestro alrededor. ¿Tenéis la tentación de variar el rumbo o lo vuestro es lo vuestro? Yo me enteré hace 2 años que cuando tú hablas con un joven y le hablas de un podcast, él está pensando en un video. Sí. O sea, yo no tenía idea Señor, de con eso. un micrófono delante sí, de radio. Con un micrófono, dos patitas hablando de cualquier cosa. Eso para mí es... pensé que era la seguridad que Muy buenas. Yo no tenía idea de eso y eso fue una revelación para mí, es entender que lo que yo pensaba que era una cosa, yo entendía que era, en realidad para otra generación es total, la palabra significa otra cosa. Yo creo que uno como periodista y como contador de cuentos siempre tiene que ir hacia donde está la audiencia. Tienes que responder a la audiencia si quieres mantener relevancia. Hay cosas que no vamos a hacer porque no nos compete, porque no somos los indicados para hacerlo. Pero sí creo que podríamos tener, por ejemplo, un podcast de entrevistas, solo de entrevistas de personalidades, bien hecha, tipo Fresh Air en español, algo así se podría hacer y se estaría dentro de la marca de Reambulante, dentro de nuestra estética, y creo que la audiencia lo apreciaría, sí. Pero de ahí a tener un video chat podcast donde la gente está hablando de farándula, o sea, como eso, la gente no va a Reambulante para eso. Somos parte de la industria del podcast porque cuando Apple cambia su manera de contar streams, nos perjudica a nosotros. O sea, si yo quiero pensar que soy artesano, perfecto, qué chévere, pero me afecta las decisiones que toma Apple o Spotify, entonces, ergo, yo soy parte de esa industria.
No importa lo que yo piense, soy. ¿Habéis tenido ofertas o incluso algún proyecto que yo no conozca para convertir alguno de vuestros podcasts, algunos de vuestros capítulos en documentales de alguna de las plataformas habituales de nuestras televisiones? Porque es también una tentación permanente, ¿no? De cómo muchos podcasts, de hecho, hay podcasts en España que se hacen para ver si alguien me ofrece convertirlo en serie. Y es como una técnica de venta moderna, ¿no? De vamos a hacer esto para ver si alguien de alguna plataforma lo oye y nos ofrece convertirlo en documental. Nunca lo hemos pensado así, que esa es la meta, pero desde que comenzamos, mucha gente se ha acercado a nosotros porque les interesa una historia u otra. Muchas historias nuestras se han hecho sin nuestro consentimiento, ni apoyo, ni colaboración. En otras, wow, esa historia, ay, mira, ahora es serie de Netflix. Qué chévere. ¿Y mi parte dónde está? Pero sí, puedo anunciar que en febrero se va a rodar la primera película basada en una historia de Raúl Ambulante. Y estamos súper contentos por esa noticia. Y va a ser la primera, o sea, adaptación oficial de una historia de Raúl Ambulante al cine. Qué maravilla. Sí, súper cool. ¿Podemos contar algo de esa historia? Yo tengo que checar con la jefa. Yo tengo que hacer mi trabajo. No, yo no digo nada sin preguntarle a Caro. Ya he anotado, he hecho así con la cabeza y ahí nos quedamos. En enero lo sabremos, no pasa nada. El socio es español. Bueno, ¿Sí? Bueno, ya veremos. Ah, sí. Bueno, ya, porque a ver si va a ser la competencia y entonces ya. Daniel, ¿te da la sensación de que de pronto después de una década de vorágine absoluta de redes sociales, turboperiodismo, se está volviendo un poco a percibir como el mejor lugar para el periodismo, ese periodismo sereno que puede aportar un espacio como Radio Ambulante? Me encanta esa frase, turboperiodismo. Sí, bueno, sí. Wow. Ahora entiendo. Las redes sociales nos han empujado todos, Sí. vamos, yo el primero, de hecho, literalmente empecé haciendo eso, a hacer un periodismo de enorme velocidad. ¿A ti te pasa que te das cuenta que sabes mucha noticia, pero no te acuerdas de dónde lo sabes? Bueno, yo no me acuerdo del capítulo que hicimos ayer. Sí, pues, bueno, claro, obvio. Literalmente no sería capaz de decir ahora, exacto, porque estoy pensando en el de mañana. No, en el del obvio, sí. O sea, el hombre estaba escuchando el mix de mañana antes de esta entrevista, entonces... o sea, yo noto que yo ya no, por la noche ya no leo noticias. Yo solo leo de fútbol y novelas. O sea, he vuelto a leer novelas después de 7, 8 años, donde estaba muy metido en crónica, noticia, o sea, como historias de no ficción. Y ahora, o sea, leo crónicas de no ficción, sí, de largo aliento, leo titulares, escucho noticias, digamos, en NPR, y luego es arte. Y yo creo que, o sea, creo que la manera que yo voy a sobrevivir intelectualmente, emocionalmente, estos siguientes 4 años de Donald Trump, que van a ser horribles, va a ser acudiendo al arte, sin duda. O sea, yo ya tengo una fila de novelas que voy a leer que me van a ayudar a llevar estos 4 años sin dejar de hacer el trabajo periodístico que este momento político se merece y requiere. Pero en lo que llaman en inglés el self-care, para mí, va a ser arte, música y novelas. Daniel Alarcón, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Pues estamos casi terminando. Antes de la despedida final de Ignacio Escolar, nuestro director, sí que quiero darle ahora la palabra al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que está con nosotros, José Manuel Álvarez. Ministro, la clausura es tuya.